Para los que no han venido otros días, vamos a dividir la sesión en dos intervenciones, la del doctor Vidiotti y la del doctor Higashi. Yo los presento ahora brevemente y los dejo con ustedes. El doctor Maurice Vidiotti es catedrático de la University College London, ha sido profesor de otras universidades inglesas en donde ha ejercido como profesor de tiempo completo, por ejemplo, en la Universidad de Birmingham. Ha dado clases de literatura iberoamericana y se ha interesado mucho por la literatura mexicana. Es actualmente director de SHM Foundation, la empresa sobre la que nos va a hablar el día de hoy, y en donde hace esta interesante aplicación de la literatura. Ya verán que es inglés. Él me ha pedido todos los días que lo presente. Bueno, me lo pidió el primer día y luego yo lo repito, pero no sé si... En fin. Pero no solamente por algún acento, sino porque hay un humor también bastante... ¿Inglés? Inglés, aunque también puede ser un poco español. Bueno, el doctor Alejandro Higashi, a quien damos mucho las gracias por habernos acompañado en este proyecto, en esta idea provocadora, hemos visto esta semana. El doctor Higashi es doctor en letras por el Colegio de México, es profesor de esta facultad, en donde da desde hace muchos años, y pues sin más formalidades, dejo con ustedes a los doctores. Gracias. Hola, sé que hay mucha gente que ha estado aquí en varios días, pero hay otros que acaban de venir, entonces voy a hacer como una pequeña introducción muy breve a lo que estamos haciendo para que se pueda entender cómo vamos a desarrollar el tema hoy. Yo soy director de una empresa y he sido antes profesor a tiempo completo en varias universidades. Y me dedico a la aplicación de la literatura en la vida empresarial. Eso parece muy raro y para muchos parece también un sacrilegio. Parece un sacrilegio para los que estudian literatura y también para las mujeres y hombres de negocio con los cuales trabajo. Todos piensan que estoy cometiendo un pecado terrible, pero lo estoy haciendo. Y lo que hago es, como ya expliqué en las otras sesiones, para los que están aquí por primera vez, lo que hago es utilizar literatura como una herramienta, como una tecnología que se ha desarrollado durante muchos siglos para plantear cuestiones, problemas de la complejidad humana. No busco en la literatura soluciones, porque uno que está buscando en un libro de literatura soluciones a la vida nunca va a encontrar lo que está buscando, sino que dentro de los libros yo encuentro posibilidades de entender mejor los problemas a los cuales tengo que enfrentarme y tengo posibilidad a través de la literatura de obtener cierta ventaja contra mis competidores, porque tengo un entendimiento sobre todo de la contradicción y de la complejidad que ellos no tienen. Hoy les voy a dar un ejemplo trabajando con este libro extraordinario, Balún Canán de Rosario Castellanos. Cómo lo vamos a hacer es que primero ustedes van a oír la versión buena, es decir, una persona que hace realmente eso como trabajo, de leer literatura y estudiar y enseñar. Y Alejandro les va a dar una explicación de la novela y eso va a ser la versión de excelencia. Después vendrá mi versión más de payaso, donde lo que voy a hacer es una descripción de cómo he utilizado esa obra. En los otros días las presentaciones han sido muy textuales, porque yo utilizo mucho el texto. Hoy voy a hacer otra cosa, no es porque no utilizo el texto de la misma forma, sino porque les voy a explicar algo un poco diferente, de cómo utilizo ese texto para darme una idea de cierto procedimiento que ha llevado a una nueva disciplina que estoy desarrollando ahora en la Universidad de Yale. Y es una mezcla entre ciencia
y literatura. No sé si les va a parecer interesante, pero espero que por lo menos vamos a provocar una pequeña discusión. Es la idea. Ahora dejo la palabra a la persona que sabe. Bueno, pues muchas gracias. Quiero agradecer a Aurora y a Maurice por la confianza y la generosidad al invitarme a esto, que desde la primera vez que me lo mencionaron, para ser sincero, yo dije, bueno, ¿y cuál es la teoría que hay que aplicar? Cuando me dijeron que no había teoría y que esto era un poco más una provocación y una posibilidad de entrar en diálogo, dije, bueno, pues eso me interesa mucho más. Entonces, pues gracias y bueno, yo estoy aquí para hablarles de Balún Canam y establecer un diálogo, tanto con la novela como con sus lectores, sus lectoras. Es una obra que quien la haya leído, yo creo que la ha disfrutado. Quien no la ha leído tendría que leerla. Es una gran novela, no por el tema, no por la autora, no porque sea una novela, ¿no? A veces es más fácil una novela que un poema, no por una cuestión de canon, de que nos digan, es que hay que leerla, no, es que hay que leerla porque la van a disfrutar. Cuando Rosario Castellanos publica esta novela en 1957, ella de forma muy interesante viene de la poesía. Todas sus publicaciones previas han sido libros de poemas. Incluso en la contraportada de la novela se indica, primera novela de la poetisa Rosario Castellanos, etc. Sin duda es atractivo pensar cómo se puede ver el mundo en una novela de corte realista, esto con comillas, y al final de la conversación vamos a poder ampliarlo un poquito. Pero bueno, como una novela que habla sobre la realidad, está escrita por una poeta. Sin duda esto ya era provocador. El hecho de que fuera una novela publicada pocos años después de Pedro Páramo, el hecho que antecediera en un año a la publicación de La región más transparente del aire, entre Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Sin embargo, con muchas similitudes, las tres novelas son novelas con mucha densidad en cuanto a los contenidos que transmiten. Las tres novelas tienen una profunda polifonía. En las tres novelas el universo no es el universo de una sola mirada, sino que es el universo de muchas miradas entreveradas, además de puntos de convergencia, pero también de puntos muy importantes de divergencia. Entonces, al final se trata de una de las grandes novelas. ¿Qué ha pasado? Quizás ha quedado un poco relegada. Saben que la misma Rosario Castellanos renegó de ella, ¿no? Las primeras reseñas de la novela lamentablemente decían, digamos, dos tópicos. Maurice hablaba ayer de dos narrativas respecto a la caída de los bancos en el 2007. Bueno, aquí había dos narrativas también respecto a Balún Canam. Una de ellas era que se trataba de una novela indigenista. Claro, hay muchos indígenas, es un tema fundamental. Pero no era una novela indigenista. Rosario Castellanos se defendía mucho de esto diciendo, es que saben que a la novela indigenista lo que le interesa es ensalzar, idealizar a la indígena. Yo no estoy haciendo eso, yo estoy hablando de otro tema. Nunca lo aclaró, sin embargo. Después, otra de las narrativas es qué bonita novela, qué bien escrita está dividida en tres partes. La primera parte la cuenta una niña de 7 años, la tercera parte vuelve a entrar ella como narradora. Entonces vemos un universo rico, realista, complejo, de desigualdades sociales, pero visto a través de la poética, de la visión poética de una niña de 7 años. Cómo ella entiende el mundo, cómo ella entiende esa realidad e intenta explicársela, y en el fondo también intenta explicársela a los lectores, a las lectoras. Bueno, uno de los primeros artículos en una revista académica de un profesor, de Rodríguez Chicharro, lo que decía es que es imposible que una niña de 7 años transmita esa profundidad psicológica de la novela. Con todo respeto para el profesor, que para mí fue un aula en la Universidad Veracruzana, yo creo que no entendió nada. ¿No? Si estamos buscando la verosimilitud de la novela, pues entonces ya nos perdimos. Vamos a leer historia, vamos a los archivos, a leer la documentación legal, notarial. Entonces creo que es una novela que en cierto sentido fue maltratada por su misma autora, lo cual creo que también nos habla mucho de los procesos de recepción, y fue maltratada por la crítica. Creo que eso debería llamar la atención y ponernos a leer. Es decir, bueno, ¿qué es lo que no entendieron todos estos? Si me piden el argumento, para quien no haya tenido la fortuna de leerla, les diré que es muy sencillo, ¿no? La historia de la familia Argüello durante la reforma agraria, en el periodo cardenista, entre 1934 y 1940. Si me permiten, voy a... para poder mirar lo que ustedes están mirando.
Bueno, ese es el argumento. Me dirán qué aburrido, me dirán qué flojera, me dirán novela histórica, me dirán a mí la historia me da flojera. Pues sí, pero saben que al final es literatura. Entonces, esto que puede parecer tan aburrido, en el fondo, ¿qué es lo que nos está ofreciendo como información? Nos está ofreciendo una serie de elementos. La historia, es decir, nos van a contar algo. Nos está ofreciendo un concepto fundamental para América Latina, reforma agraria. Yo creo que aquí no se trata de quedarnos con lo simple. Lo simple es esto. ¿De qué se trata la novela? Pues la historia de la familia Argüello en el periodo cardenista. Muy bien, pero la literatura está ahí para ofrecernos una realidad más compleja. Y fíjense que es el lector el que, al tener una actitud activa frente a la novela o frente a la literatura en general, va a encontrar esas posibilidades de complejidad. No están ahí por sí mismas. Si yo investigo qué pasa con la reforma agraria, y no voy a profundizar mucho, estoy trabajando con Wikipedia, voy a encontrar algo muy interesante. La reforma agraria se define como un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad de producción de la tierra en un lugar determinado. Genial. Yo le doy clic porque tiene una orillita donde dice français, ¿no? Y yo veo cómo lo definen en français en la Wikipedia. Une réforme agraire est une réforme en faveur des terres aux paysans qui les cultivent, en les confisquant a leurs propiétaires. Es decir, yo le voy a quitar al propietario para darle a los campesinos que la trabajan. ¿Cuál les gusta más? Debo decirles que esta primera definición en español debe de estar hecha por latinoamericanos, porque después los ejemplos que están son Perú, Chile, Guatemala, etcétera. Casualmente no aparece México, lo cual me parece muy sorpresivo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Aquí estamos frente a una definición muy simple y muy leguleya, muy legal, que no expresa los términos del conflicto. Imagínense que yo les digo a ustedes, quienes tengan la fortuna de vivir en una casa y tengan la fortuna de tener un jardín frente a su casa, yo les digo, ¿sabes qué? A partir de mañana el jardinero se va a quedar con tu jardín. Hazle como quieres. ¿Cómo ven? Los que vienen en coche propio. A partir de mañana el mecánico se va a quedar con tu coche. ¿Sí? Quienes vienen en taxi. A partir de mañana el taxista se queda con el taxi. Bueno, ya era suyo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos hablando de algo que en el fondo genera un conflicto. Los franceses sí tienen la confianza, la seguridad epistemológica para formularlo como un conflicto. Fíjense que la definición en español no tenemos las personas que participan del conflicto. ¿Se dan cuenta la diferencia en la redacción? Abajo son terratenientes y las personas que trabajan la tierra. Arriba tenemos leyes, políticas, estructuras, propiedad y producción. Quiero decirles que la realidad puede verse de una forma muy sencilla, como abajo, pero violenta, o puede verse de una forma muy compleja, como arriba, pero muy aséptica, muy objetiva, sin un compromiso moral. ¿Se dan cuenta que en la definición superior no hay un compromiso moral? Bueno, pues yo tengo estas dos definiciones y yo creo que la reforma agraria se puede estudiar a partir de ciertas teorías. Vamos a ver, se me ocurre que una de ellas sería la teoría del conflicto. Entonces, bueno, yo diré que la reforma agraria es un fenómeno complejo que puede estudiar desde la sociología, y en la sociología la teoría del conflicto me daría las herramientas para llegar a donde quiero llegar. ¿Qué dice la teoría del conflicto? El conflicto es un componente endémico de toda sociedad. Donde haya dos personas, en una isla desierta donde se junten dos personas, va a haber conflictos, naturalmente. En el conflicto se identifican componentes sociales diferenciados. Naturalmente esas dos personas, una va a querer sobresalir por encima de la otra. En un conflicto existen tantas narrativas con valor de verdad como facciones involucradas e identificadas. Es decir, cada una de ellas tendrá una narrativa que será verdadera para la persona, ¿no? Si yo me merezco los cocos más maduros de esta isla, es porque tengo una serie de factores, de argumentos que me ayudan a justificar por qué yo tengo más cocos. Porque soy mayor en edad, porque soy mujer, porque soy hombre, porque soy niño, porque soy lo que sea. ¿Se dan cuenta? Pero al final hay una narrativa. Yo construyo esa narrativa para justificar por qué yo merezco los cocos más maduros de esta isla. Los componentes sociales diferenciados convocan el conflicto. Es decir, ¿por qué hay conflicto? Porque naturalmente hay diferencias.
¿no? Incluso si fueran hermanos gemelos los que están arrojados a esta isla, recuerden que uno nació primero y otro nació después, ¿sí? Entonces estamos en una condición donde parecería que la teoría nos da la respuesta. Yo les pregunto, ¿de verdad la teoría nos da la respuesta? Piensen que la teoría lo que está haciendo es simplificar la realidad. Todo esto es cierto, pero a veces no funciona, ¿no? Les voy a dar mi experiencia personal con la teoría. Yo estudié en la Universidad Veracruzana y ahí daba clases un semiótico muy importante, Renato Prado Oropesa. Después de tomar muchas clases con él, después de leer muchas horas los manuales de semiótica que nos dejaba, después de leer a Greinar en español primero para entenderlo y en francés después para convencerme de que no lo entendía tampoco ni en español ni en francés, en una clase Renato Prado hace un programa narrativo, todo esto, y al final nos dice sujeto busca objeto, ¿no? Sujeto, conjunción, objeto. Toda la literatura se reduce a sujeto, conjunción, objeto. Entonces yo levanté mi manita, desde ese momento ya era curiosín. Le dije, oiga, pero entonces si yo leo el Quijote, si yo leo la Odisea, si yo leo la Eneida, si yo leo Pedro Páramo, si yo leo el Laberinto de la Soledad, si yo leo Tus señales ocultas, si yo leo Volar sobre el pantano, al final todo eso se resume a sujeto, conjunción, objeto. Y me dijo que sí. Dije, chinga, pero ¿para qué? ¿No? ¿De qué se trata? ¿No? Entonces, ahí me di cuenta de que la teoría no estaba respondiendo a nuestras necesidades, porque reconocerán que no es la misma satisfacción lectora la que obtenemos al leer Paradiso de Dante o de Besama Lima. ¿Me explico? Estamos enfrentándonos a un mundo que de alguna manera la teoría yo sentía que me arrebataba. Eso no quiere decir que no haya hecho trabajos teóricos, he hecho trabajos teóricos y muchos, pero intento que la teoría sirva para explicar la complejidad, no para reducirla. Naturalmente el ser humano tiende a reducir su realidad. Cuando el ser humano piensa en una silla, piensa en un instrumento que sirve para sentarse. Ningún ser humano en esta sala sabe cuál es la medida exacta que debe haber entre el suelo y el lugar donde nosotros depositamos nuestras asentaderas para sentarnos. Salvo que haya un diseñador. El diseñador sí sabrá que hay una medida estándar entre el suelo y el lugar donde depositamos esa parte de nuestro físico. Pero fuera de eso, nosotros lo que hemos hecho es uniformar nuestra realidad. La uniformamos en función de una silla, sirve para sentarse. ¿Les importa cuántas patas tenga la silla? No. ¿Les importa la inclinación del respaldo? No. ¿Les importa que tenga brazos o no? No. Si se dan cuenta, el concepto de brazos es una metonimia que tiene que ver con nuestro cuerpo, donde apoyamos nosotros los brazos. Entonces, al final, tendemos siempre a simplificar. ¿Qué hace la literatura? La literatura hace todo lo contrario. La literatura lo que hace es amplificar. Por eso nos gusta leer, por eso disfrutamos leer, y por eso vale la pena no solo leer, sino también pensar en lo que leemos. Parecería que Balú Canal es una novela fácil, dado que la primera y la tercera parte la narra una niña de 7 años. No es una novela fácil. Dice la niña de 7 años, los caminos que van a México están cerrados, los automóviles se atascan en el lodo, los aviones caen abatidos por la tempestad. Solo las recuas de mulas continúan haciendo su tráfico entre las poblaciones vecinas, trayendo y llevando carga, viajeros, el correo. Estamos tan aislados en Comitán durante la temporada de lluvias. Estamos tan lejos siempre. Una vez vi un mapa de la República y hacia el sur acababa donde vivimos nosotros. Después ya no hay ninguna otra ruedita, solo una raya para marcar la frontera. Y ahora el cartero no nos trajo nada. Mi padre volverá a ver la prensa, volverá a leer la prensa de la vez anterior. Es decir, una distancia importante de un gobierno centralista. Lo estamos viendo a través de una niña. Los coches no circulan, los aviones se caen. En mi realidad inmediata, mi papá no tendría el periódico más reciente, tendría el periódico de la semana pasada. Pese a la modernidad, fíjense que estamos en los años 30 y estamos hablando de aviones, estamos hablando de automóviles particulares. Pese a la modernidad que estamos alcanzando como país, como nación, lo único que sigue funcionando en un territorio como el nuestro son las recuas de mulas. ¿Se imaginan? Todo esto visto a través de la mirada de la niña. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como lectores? Fundamentalmente articular esta realidad para entender hacia dónde podemos ir con ella. La niña nos cuenta una escena en la escuela. Es una escuela, una amiga, dirigida por la señorita Silvina, que
en el fondo no es una maestra, es una solterona que tiene la posibilidad de abrir las puertas de su casa para educar a las niñas de la pequeña comunidad que es Comitán. Y en esta amiga un día llega un inspector de la SEP. Lo primero que hace la maestra es pedir que les cuelguen un crucifijo que está en la pared, y claro, queda la mancha, ¿no?, de que ese crucifijo ha estado ahí prácticamente desde la crucifixión. El inspector, que no es nada tonto y que es un hombre de la ciudad, ¿no?, fíjense, la capital, Comitán, que es en parte lo que nos enseñaba hace un momento la cita anterior. A ver, tú dame la libreta de calificaciones. La niña sacó una libreta del fondo de su pupitre y se la entregó al inspector. Él empezó a ojearla y a leer con una sonrisa un poco irónica. Lecciones de cosas. ¿Tuvieron usted la bondad, señorita profesora, de explicarme qué materia abarca esta asignatura? Ya se imaginan, no voy a estudiar lecciones de cosas. Fuerzas y palancas. Vaya, le aseguro que en la capital no tenemos noticia de estos descubrimientos pedagógicos. Sería muy oportuno que usted nos ilustrara. ¿Se dan cuenta de esa distancia que se está ya vislumbrando desde la perspectiva de la niña de 7 años entre una capital lejana y una realidad inmediata? César Argüello, avanzada ya la novela, escribiré una carta. Quisiera yo darme una vuelta por Ocosingo para hablar con el presidente municipal, somos amigos. Le explicaría yo mi situación y me ayudaría. A lo mejor me querría alegar que se compromete ayudándome, que las órdenes vienen de arriba y que la política de Cárdenas está muy a favor de los indios. Eso me lo podría decir, pero yo le alego que estamos tan aislados que ni quien se entere de lo que hacemos. Todos estos son indicios, es decir, ¿por qué es interesante leer para un canal? Porque Barón Canal nos va a decir, ¿sabes qué? Aquí está la reforma agraria y todo lo que pasó con la reforma agraria en Comitán. No, lo vamos a ver a través de un conjunto de indicios. Y si estos indicios son tan ricos es porque están desestructurados. En cierta medida nosotros lo que estamos leyendo es una especie de rompecabezas, un puzzle, que nos permite a nosotros como lectores interactuar con la novela y recoger toda esa información inicial para ir construyendo nuestra lectura. Esta es una escena bastante amplia, se da entre dos terratenientes muy importantes, César Argüello y Jaime Robelo. Jaime Robelo llega muy preocupado. Jaime Robelo tiene un hijo que ha salido de Comitán y que está estudiando, bueno, que estudió Derecho y que trabaja en ese momento en un bufete de abogados en la capital, noten la distancia. A lo mejor yo lo siento más porque yo estudié en Veracruz, en Jalapa, ¿no? Los que son flores de asfalto y que han vivido siempre aquí en esta ciudad, pues no entienden lo que es hablar de la capital, ¿no? Pero para que se imaginen, yo estaba en la universidad, cada 6 meses juntaba yo mi dinero para venir a la capital a comprar libros. Así de sacrificada era mi vida. Y en friega, ¿no? Porque ese, para no pagar hotel obviamente y comprar más libros, me venía yo, compraba todos los libros que podía, visitaba todas las librerías que tenían materiales académicos y me regresaba el mismo día, ¿no? Entonces, bueno, es una noción de tiempo y de espacio muy distinta a la de las personas que han vivido aquí. Bueno, Jaime Robelo está muy preocupado por una nueva disposición, que dice que es una nueva disposición contra los intereses de los terratenientes. Lee textualmente: se aprobó una ley según la cual los dueños de fincas con más de 5 familias de indios a su servicio tienen la obligación de proporcionarles medios de enseñanza, estableciendo una escuela y pagando de su peculio a un maestro rural. Dice Zoraida, la esposa de César Argüello: ¿dónde se ha visto semejante cosa? Enseñarles a leer cuando ni siquiera son capaces de aprender a español. Vaya, Jaime, casi lograste asustarme, dice César Argüello. ¿Te acuerdas cuando pusieron el salario mínimo? A todos se les fue a los pies. ¿Sabes qué pasó? Hemos encontrado la manera de no pagarlo. Fíjense cómo la memoria le sirve para el fraude, la memoria le sirve para el engaño, la memoria le sirve para entender cuál es la legislación y distanciarse de esta legislación. Dice Zoraida: porque ningún indio vale 75 centavos al día ni al mes. En un estudio antropológico se ha demostrado que los indios en ese periodo, a pesar de que la legislación determinaba ya que el sueldo mínimo era de 75 centavos, recibían generalizadamente de 15 a 25 centavos por día. En jornadas laborales de 12 horas, y no jornadas laborales de 8 horas, como era lo estipulado por la ley. ¿Qué es lo que vemos? Que esta distancia geográfica entre un poder centralista y un espacio geográfico, que no llamaré marginal, porque no es marginal, sino un espacio geográfico que sale del poder central,
demuestra una incompatibilidad entre lo que se ordena, lo que se legisla y lo que se hace. Además, me llegan con el dinero, emborrachar. Lo que te digo es que igual que entonces, esa memoria colectiva que sirve justamente para no cumplir las órdenes que vienen de los gobiernos centrales, podemos arreglar las cosas. Mira, préstame la carta. La ley no establece que el maestro rural tenga que ser designado por las autoridades. Entonces nos queda un medio, escogemos nosotros a la persona que nos convenga. Te das cuenta de la jugada. Don Jaime asiente, pero la expresión de su rostro no varía. Caray, te doy la solución y sigues tan fúnebre como antes. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Don Jaime Robelo le dice: mi hijo opina que la ley es razonable y necesaria, que Cárdenas es un presidente justo. ¿Se dan cuenta cuántos puntos de vista hemos visto en este pequeño fragmento? El punto de vista de Jaime Robelo, el punto de vista del hijo de Jaime Robelo, el punto de vista del gobierno central, el punto de vista de Cárdenas de alguna manera a través de esta legislación en el gobierno central, el punto de vista de Zoraida, el punto de vista de los indígenas a través de Zoraida. ¿Qué harían con el dinero? Emborracharse. El punto de vista de César Argüello, ahorita lo solucionamos, Jaime. ¿Se dan cuenta? Toda esta complejidad a través de muchos puntos de vista en apenas un fragmento que nos ha tomado aquí 5 minutos leer. Lo que sigue es un poco fuerte, como hacen en la televisión, ¿no? Las personas sensibles prefiero que no lo escuchen, pero miren, mi madre, Zoraida Argüello, se sobresalta y dice con apasionamiento: justo cuando pisotean nuestros derechos, cuando nos arrebatan nuestras propiedades, y para dárselas ¿a quiénes? A los indios. Es que no los conoce, es que nunca se ha acercado a ellos, ni ha sentido cómo apestan la suciedad y a cargo. Es que nunca les ha hecho un favor para que le devolvieran mi gratitud. No les ha encargado una tarea para que viva su haraganería. Y son tan hipócritas, tan solapados, tan falsos. Zoraida, hasta César Argüello se ruboriza, ¿no? Es verdad que está ella. Y yo le he preferido 1000 veces no nacer nunca antes que haber nacido en esta raza de víboras. Fíjense que de lo que está acusando a los indios, de hipócritas, solapados, falsos, y en alguna parte de la novela se refiere a ellos como ladinos, en el fondo es lo que está haciendo César Argüello. César Argüello está siendo hipócrita con el gobierno, está aceptando la legislación del poder central, pero no la va a cumplir. No es una forma de hipocresía, no es una forma también de ser ladino, el mismo César Argüello, terrateniente. Vean lo que pasa con los niños. Busco la cara de mi hermano, dice la narradora de 7 años. Por cierto, es anónimo, no sabemos nunca su nombre. De puntillas, sin que los mayores lo adviertan, vamos saliendo de la sala. Sin ruido cerramos la puerta de nosotros para que si la nana indígena, con quien se presenta al inicio de la novela, para que si la nana indígena pasa cerca de aquí, no puede escuchar la conversación. En este momento nosotros pensaríamos que la niña de 7 años siente alguna solidaridad, alguna empatía con la nana indígena. ¿Saben qué? No es cierto, no es cierto. Primer capítulo de la novela. Todas las tardes a las 5 pasa haciendo sonar su esquila de estaño una vaca suiza. Le he explicado a Mario, a su hermano menor, que Suiza quiere decir gorda. No es cierto, ¿no? Los relojes no están hechos en Cordilandia, están hechos en Suiza, ¿no? El dueño la lleva atada a un cordelito y en las esquinas se detiene y la ordeña. Las criadas salen de las casas y compran un vaso. Y los niños malcriados, como yo, dice la niña de 7 años, hacemos muecas y la tiramos sobre el mantel. Te va a castigar Dios por el desperdicio, afirma la nana. En principio noten que la nana indígena es una nana culturada, preocupada por el castigo de Dios. Quiero tomar café como tú, como todos. La nana le dice, la amenaza prácticamente: te vas a volver india. Su amenaza me sobrecoge, dice la niña: desde mañana la leche no se derramará. ¿Se dan cuenta? Parecería que hay una complicidad, parecería que hay una empatía. Si hay una empatía, pero al mismo tiempo hay una historia, una tradición de muchos siglos de distinciones raciales muy fuertes entre los grupos y al final también de elementos de identidad social. Cuando termina la novela, termina precisamente un poco antes, ¿no? La niña ve morir a su hermano, regresa del panteón y en ese momento se encuentra con una multitud. Vamos por la calle principal, en la acera apuesta camina una india. Cuando la veo me desprendo de la mano de Amalia y corro hacia ella con los brazos abiertos. Es mi nana, es mi nana.
pero la india me mira correr impasible y no hace un ademán de bienvenida. Camino lentamente, más lentamente hasta detenerme. Dejo caer los brazos desalentada. Nunca, aunque yo la encuentre, podría reconocer a mi nana. Hace tanto tiempo que nos separaron. Además, todos los sitios tienen la misma cara. Vean qué fuerte es todo el proceso de aprendizaje de la niña. La niña que aprendió en toda la novela. Vimos el principio y vemos el final. La niña no aprendió nada, se dan cuenta. Quizás eso sea lo más duro en la novela. La niña lo que aprendió es que hay una serie de diferencias que parecen absolutamente insalvables. ¿Qué vemos nosotros como lectores? Bueno, vemos una reforma legal impuesta desde un poder central que no ha consolidado vías idóneas de comunicación con todas las partes. ¿Cuál es el problema? El problema no es el gobierno central, el problema no es el gobierno local. El problema es que no hay una comunicación eficiente entre el gobierno local y el gobierno central. Por eso empezamos hablando del problema de las comunicaciones, ¿no? Los vehículos, los aviones se caen en la temporada de lluvias, los periódicos simple y sencillamente no llegan. Imagínense qué pasa con las leyes. Estamos hablando de un problema muy serio de una comunicación institucional. Lo cual, por desgracia, se escribe en 1957, pero si se dan cuenta sigue vigente. Podemos verlo en las reformas educativas cada día. Como apuntó Carlos Fuentes, en América la ley se obedece, pero no se cumple. La actitud es, sí, claro, sí, lo que sea, ¿no? Pero yo interpreto las leyes en mi beneficio. Y bueno, la incomunicación parece ser una condición natural de los seres humanos en Paluncanán, y quizás también ahí es donde está una parte muy importante y muy relevante de la novela. Los procesos de incomunicación. ¿De dónde vienen los procesos de incomunicación? Fundamentalmente de algo que es muy valioso, muy importante y que hay que incentivar sin duda, pero que al mismo tiempo genera fracturas en la comunicación. La portada de Paluncanán, la primera portada, la hace la grabadora Celia Calderón y es muy interesante. Podemos ver de entrada, por ejemplo, la indumentaria de la nana indígena, el peinado de trenza, el bordado en el blusón y la falda, los típicos collares. Podemos ver en la niña las crinolinas, los zapatos tipo europeo, podemos ver esta manga que le llamamos manga tipo princesa, podemos ver que tiene un pañuelo como de marinerito de las escuelas de ese momento, el moño y el cabello suelto, y podemos ver que no se están comunicando, no están hablando. ¿Qué es lo que hace la niña? Piense que la niña lo que está haciendo es comunicarse con una superioridad. Nosotros diríamos al principio, mira, la nana indígena es más alta y la nana indígena mira con superioridad. Pero si nosotros lo pensamos, la niña lo que está haciendo es comunicarse con la nana a través de un lenguaje abstracto que la nana parece no entender. Lo que le está diciendo es que tiene 7 años, es decir, le está hablando con números, le está hablando con conceptos teóricos, le está hablando con conceptos abstractos. No están estableciendo una comunicación. Por supuesto, esto tiene que ver con la novela. En el principio de Paluncanán, y entonces con los desposeyeros nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera, suben humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza de la palabra, sin rostro, una ceniza de palabras sin nombre, sin rostro. ¿Para qué? Para que puedas venir tú, la niña de 7 años, y el que es menor que tú, Mario, su hermano, y les baste un soplo, solamente un soplo, para desperdigar toda esa ceniza que me lo di genera la palabra. Nana, le dice la niña, no me cuentes ese cuento. ¿Acaso hablaba contigo? Dice la nana. ¿Acaso se habla con los granos de anís? La nana no está hablando con la niña. El proceso de incomunicación se manifiesta desde la primera página de esta novela. La niña después va a describir su entorno familiar y veremos que este proceso de incomunicación no es solamente racial, se repite en muchos otros sectores de la novela. No soy un grano de anís, soy una niña y tengo 7 años, los 5 dedos de la mano derecha y el 2 de la izquierda. Y cuando me llego puedo mirar de frente las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente, sobre su pelo tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más, nunca lo he visto. Miro lo que está a mi nivel. Ciertos arbustos con las hojas carcomidas por los insectos, los pupitres manchados de tinta, mi hermano. Nunca establece una comunicación directa con su padre. Ella dice, yo le llevo a las rodillas. Me imagino que sigue creciendo y que allá arriba está agazapado un animal. Mi madre tampoco la veo, le llevo un poquito más arriba de las rodillas.
pero me imagino que sigue creciendo y que su cabeza tiene un hilo. Con el hermano, que es con quien está al nivel, va a establecer una comunicación, pero al final una comunicación que se fragmenta porque los dos niños van a estar sometidos a una primera comunión. En la primera comunión le dicen a la niña que Dios castiga, y la niña pues, se horroriza y dice, pues si me va a castigar a mí, ¿por qué castiga a mi hermana? Y entonces lo que hace es empezar a exhibir al hermano y a exponerlo para que sea él el castigado y ella por el contrario se esconde. Es una novela donde incluso donde debería haber una alianza fuerte entre los hermanos, hay un proceso de incomunicación y justamente la novela termina con un fragmento donde la niña escribe en las paredes o desea escribir en las paredes el nombre de su hermano para pedirle perdón. Es una novela de la incomunicación entre la familia nuclear, Zoraida y César Argüello. Uno pensaría que es posible que haya una comunicación. Lo que dice Zoraida es, bueno, cuando éramos locos hablaba conmigo y pues se esforzaba. Y me hablaba de eso, de las frases de la luna que yo nunca entendí muy bien, ¿no? Es que como él estudió en las Europas. Y bueno, César Argüello nunca se le baja realmente a hablar con Zoraida y al final, donde hay más diálogo entre ellos, lo que vemos es que siempre la considera muy por debajo de su capacidad intelectual. Estamos en una novela muy rica, en una novela polifónica, en una novela de la incomunicación, en una novela donde los dos hermanos que están en el mismo nivel, que deberían de tener una mayor capacidad de intercambiar ideas, no llegan a eso. A mi hermano lo vino de arriba abajo, porque nació después de mí, y cuando nació yo ya sabía muchas cosas que ahora le explico minuciosamente. No tengo luego saber, es decir, hay una postura epistemológica por parte de esta narradora de 7 años. Por ejemplo esta, Colón descubrió la América. Mario se queda viéndome como si el mérito no me correspondiera, alza los ojos con gesto de indiferencia, la rabia me sofoca, una vez más cae sobre mí todo el peso de la injusticia. ¿Qué genera la incomunicación? Genera injusticia. Ese es el punto en el que Rosario Castellanos nos propone una lectura de la realidad comiteca, pero de una realidad comiteca que no se queda ahí. La comunicación no es nada más gobierno central, comitán, gobierno central, terrateniente. La comunicación es fundamental en todos aquellos lugares, en todos aquellos espacios donde haya más de una persona. Muchas gracias por su atención. Yo tengo un amigo pintor que dice que pintar después de Velázquez es una mierda. Y tengo que decir que hablar después de Aurora, Adriana, Alberto y ahora Alejandro es una mierda también. ¿Qué puedo decir? Fantástica lectura. Hoy no les voy a hablar mucho de la novela, voy a hablar un poquito de la novela, pero lo que quería explicarles es hacia dónde la lectura de la literatura puede llevarnos. Entonces voy a hablar de una aventura personal, intelectual, que empieza un poco con la lectura de la literatura, que empieza de cierto modo con un procedimiento de lectura que he tenido de la novela, bastante parecida, pero mucho menos sofisticada a lo que describió Alejandro, pero sobre todo lo que quería decir es que en mi vida la literatura ha sido parte de un procedimiento de engage. ¿Cómo se dice engage? Compromiso. ¿Compromiso? Parece mucho más negativo compromiso que engage, pero bueno, compromiso con la vida, con el negocio, etc. Cuando yo era joven, hace como 150 años, que estudiaba en la universidad, que intenté entender un poco la literatura iberoamericana, habían profesores que daban clases sobre Baluncanán, no tan buenos como ese profesor, hubiera sido fantástico tener un profesor así, pero yo nunca elegí estos cursos. ¿Por qué? Porque la presentación de Baluncanán en Cambridge en estos días era como una novela indigenista, una de estas dos narrativas. Y a mí me pareció una idea mala para mí seguir cursos sobre novelas indigenistas, pero parece raro. Políticamente estaba absolutamente de acuerdo con ese tipo de estudio, pero me pareció
que como un hombre blanco, europeo, heterosexual, etcétera, leer cosas para decir, bueno, yo soy de la parte de los indígenas, etcétera, me pareció demasiado fácil y no me gustó. Me pareció bien que alguien lo haga, pero yo no quería hacerlo. Entonces yo me dediqué a otras cosas. No leí la novela. En la universidad no leí esta novela. Me dediqué a otras cosas que estaban completamente fuera de modo. Yo me puse a leer Alfonso Reyes y Julio Torri y Juan José Arreola y otras cosas que me gustaron con una formación más clásica que tenía. Y entonces no leí esta novela. Hasta que muchos años después, estamos siempre a 100 años de ahora, muchos años después una amiga mía me dijo, bueno, realmente hay que leer esa novela porque es una gran novela y Rosario Castellanos es una gran poeta y hay que leerlo. Me puse a leer la poesía de Rosario Castellanos y las novelas también y me di cuenta de que realmente había sido un error terrible de mi parte de no dedicarme a estos estudios cuando era más joven, porque es una novela extraordinaria, precisamente por las razones que explicó Alejandro. Es decir, es una novela extraordinaria porque complica el mundo y no reduce el mundo. No es una novela indigenista que dice simplemente, estos son buenos y estos son malos. Complica las cosas porque las cosas son complicadas, son complejas. La literatura nos ayuda como herramienta a entender la complejidad que está alrededor de nosotros y que si no tenemos herramientas para abordar el tema, esa complejidad nos agobia. Y la literatura nos sirve no para vivir mejor y no para ser más buenos o inteligentes, sino para poder, por lo menos, plantear y cuestionar mejor dentro de la vida que tenemos. Bueno, ahora dejamos la novela un segundo y voy a hablar de un problema de trabajo que he tenido y luego voy a regresar a la novela y hablar de otras cosas. Problemas de trabajo. Yo tengo varios clientes, trabajo con ellos. Hago mucho trabajo en la transformación de culturas de las empresas con las cuales trabajo. Es un trabajo difícil, pero interesante. Ayer hablé un poco de transformación de cultura en los bancos, que algunos clientes míos son bancos. Pero hace como 10 años, algunos clientes me llamaron para decir, bueno, ahora hemos tenido durante muchos años problemas de transformación de nuestra propia cultura. Pero ahora el mundo empresarial ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Ha cambiado porque la técnica dentro de la fabricación, dentro de la manera de organizar las cosas, la técnica en la empresa es demasiado compleja. Una empresa no puede hacer todo. Entonces, para poder trabajar, lo que tenemos que hacer es asociarnos y hacer partnerships con otras empresas. Y bueno, me dijeron, así es. Lo que pasa es que imaginamos un proyecto muy grande. Esas son empresas enormes. El proyecto es de hacer un trabajo que para nosotros podría costar como $1.000 millones. Mucho. Vamos a darlo a otra empresa para $800 millones, que es más barato. Para nosotros es fantástico, porque no son $1.000 millones, son $800 millones. Para ellos es fantástico, porque ellos reciben un contrato de $800 millones. Es enorme. Entonces estamos los dos muy contentos, muy felices. Firmamos un contrato, tomamos champán, todos estamos muy felices, vamos a trabajar juntos durante 7, 10 años, lo que sea, es increíble. Dentro de 2 semanas nos odiamos. No podemos vernos, no podemos trabajar juntos, porque las culturas son diferentes. Las culturas son diferentes, las empresas tienen culturas, como los países, como las razas, etc. Tienen culturas. Y las dos culturas no se pueden soportar. Y el problema es grave.
Es grave porque para las dos empresas han ido a los medios de comunicación diciendo hemos firmado ese contrato y eso ha sido muy importante para el valor de las acciones, etc. Entonces no hay posibilidad de marcha atrás, no se puede hacer nada. Es decir, no podemos destrozar el contrato, no podemos ir a la ley porque, bueno, si vamos al juez, los dos vamos a perder. Pero nuestra gente, que son miles de personas que tienen que trabajar juntos, no pueden soportarse. ¿Qué podemos hacer? Entonces nos dimos cuenta de que nuestro trabajo iba a ser no solo la transformación de una cultura, sino, de cierto modo, la mediación de un conflicto. Bueno, les voy a contar cómo pasan estos conflictos. En 95% de los conflictos hay una solución tonta, que finalmente no es tan complicada. Que bueno, había como un malentendido entre los dos, es simplemente cuestión de que propongamos algo que sea como una vía media entre las dos posiciones y podemos organizar las cosas y la gente más o menos va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque pelear es desagradable. Es como pelear con un vecino. Es mejor no pelear. Y a veces, bueno, si yo digo, por ejemplo, tú me debes $5 y tú me dices no, es una pelea. Pero finalmente, bueno, si él va a aceptar a darme $2 y yo voy a recibir menos de lo que pensé, pero no vamos a pelear, pues mejor aceptarlo que pelear, porque finalmente pelear es horrible, ¿no? Entonces, en el 95% de los casos así es. Buscamos una solución y no hay problema. En 5% de los casos, gente muy racional que trabaja en estas empresas me miran en los ojos y dicen, la cosa racional que tenemos que hacer es aceptar un compromiso entre los dos. Pero no voy a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué lo odio? ¿Por qué? No sé, no lo puedo soportar. Entonces estoy al punto de decir que yo prefiero perder yo y mi empresa también, más bien que aceptar que él pueda tener un poquito de victoria. ¿Por qué? Bueno, el por qué es algo que conocemos nosotros, todos tenemos conflictos en los cuales racionalmente sería mejor aceptar otra solución, pero no podemos aceptar por razones de emoción, por razones de odio, por razones lo que sea. Ustedes, no sé, voy a intentar a ver si alguien tiene eso con un hermano. Sí, he visto 2 o 3 rostros que dicen que sí. Si alguien tiene algo con una madre o un padre, pues sí, hay muchos. Bueno, con un ex amigo, con un ex novio o una ex novia o una ex mujer. Bueno, hay muchos casos de estos que es imposible aceptar una solución porque emocionalmente es imposible. Hemos tenido que tratar estos conflictos. El problema para nosotros en esta mediación es cómo hacerlo, cómo posicionarlo. Bueno, la respuesta clásica de la mediación es la posición neutra. Hay que decirles, no existe. Es decir, no soy capaz de ser neutro. Conozco a uno más que al otro. Estoy un poco más de acuerdo con uno que a otro. Uno me parece que tiene ideas que son más parecidas a mis ideas que el otro. No soy capaz de tener una posición neutra. No es posible. Y además mi propia posición juega en eso. No puedo ser completamente fuera del debate. Pero entonces, ¿cómo enfrentarse a eso? ¿Cómo hago mi propio trabajo? ¿Cómo entiendo lo que está sucediendo dentro del conflicto? No es tan fácil. No es tan fácil. La posición de la persona que trata de hacer la mediación es muy complicada, es muy compleja. Y además, utilizó una palabra que me gustó mucho, Alejandro, esto de rompecabezas. Es un rompecabezas, porque el conflicto de este modo, cuando llega a este punto, es un problema de incomprensión total.
en donde no es simplemente dos individuos que tienen un problema, son dos culturas. Y dentro de esas culturas hay microculturas y hay diferentes opiniones, como dentro, por ejemplo, de esta novela. Entonces, ¿cómo tomar posición para entender lo que está sucediendo en este rompecabezas? Bueno, ayer hablé de que siempre estamos buscando modelos para poder enfrentarnos a ese tipo de problema. Y bueno, no les voy a contar todos los modelos que hemos considerado, pero finalmente el modelo que más nos sirvió fue Balún Canán. Modelo. ¿Cómo se puede hablar de modelo en Balún Canán? Bueno, yo creo que intenté apuntarlo, no me gusta leer mucho, como saben, pero Picasso dijo algo muy interesante. No sé si la cita es exacta, pero más o menos es muy famosa. Para aprender a pintar como los maestros del Renacimiento tardé unos años. Para aprender a pintar como un niño me llevó una vida entera. Es muy interesante eso. Pensar como un niño. Pensar como un niño. ¿Qué significa pensar como un niño? Pensar como un niño significa mirar lo que está alrededor de nosotros, no sin nuestros prejuicios, pero al momento en el cual los prejuicios se están formando, que nos da la oportunidad de ver más claramente lo que está sucediendo. Alejandro ha hecho una descripción fantástica de cómo eso funciona en esta novela, que hay una narradora en dos de las partes, en la cual tenemos una idea del mundo a través de los ojos de una niña de 7 años. Bueno, no es exactamente como piensa una niña de 7 años, da igual. Lo importante es el esfuerzo de entender el mundo a través de esta perspectiva, que nos da la posibilidad de ver claramente lo que está sucediendo. Ustedes en español tienen una palabra que ha utilizado mucho Alejandro, es una palabra que no existe en inglés, que es incomprensión. No tenemos esa palabra, no se puede traducir, no tenemos la palabra, pero es una palabra extraordinaria, porque es exactamente el problema, incomprensión. Nosotros necesitamos una frase complicadísima para explicar eso, pero es el problema, la problemática exactamente de la novela. Y además hay otro problema, que la incomprensión significa que las dos personas que están en un conflicto o las dos culturas no solo no están de acuerdo, sino tienen una perspectiva sobre el mundo completamente diferente. En la teoría de la negociación en el negocio, normalmente lo que pasa es que la gente piensa que los dos partidos están en el mismo juego, es decir, las dos personas quieren la misma cosa. Yo quiero vender a un precio alto, él quiere comprar a un precio bajo, tenemos un conflicto, vamos a resolverlo, de ahí toda la historia de la economía. Y ya, así funciona. Pero en estos casos no es así, porque las dos personas o las dos culturas no están en el mismo juego. No están en el mismo juego, no tienen la misma perspectiva sobre lo que están haciendo. Unos están jugando un juego que se llama libertad y otros están jugando un juego que se llama control, o lo que sea. No es el mismo juego, no tienen las mismas reglas. Eso es exactamente lo que ocurre en esta novela, que hay dos culturas que no solo no están de acuerdo, sino que tienen versiones del mundo completamente distintos. Y a través de los ojos de esta narradora que tiene 7 años, eso lo vemos perfectamente, porque su posición es al mismo tiempo de parte de unos y de otros, que tiene cierta simpatía con su nana, pero también se ve que la simpatía que tiene no obtiene. Eso fue una revelación, parece tan sencillo, pero a veces ver sencillamente lo que está pasando en lo complejo es complicadísimo. Cuando nos dimos cuenta de que en estos 5% de casos toda la teoría de la negociación estaba equivocada, nos dimos cuenta también que pasaba algo completamente diferente en estos casos y que teníamos que obtener
nuevas herramientas. Ahora salgo un poco de Rosario Castellanos y les cuento lo que hicimos nosotros y lo que estamos haciendo. Para entender bien el problema hicimos dos cosas con nuestra empresa. Primero nos dimos cuenta de que si eso era verdad, era importante para nosotros no solo estudiarlo al nivel de la empresa empresarial, sino también en el contexto más social. Y nos pusimos a trabajar en zonas del mundo donde habían pasado guerras, para entender bien exactamente cómo funciona el conflicto. Y hicimos varios estudios y desarrollamos mucho trabajo en Kosovo, por ejemplo, para entender exactamente cómo funciona conflicto entre diferentes culturas cuando las dos culturas tienen perspectivas completamente diferentes sobre el mundo. Utilizando eso, nos dimos cuenta también de que cuando un conflicto tiene esta característica de que las dos personas o las dos culturas que están en conflicto existen en niveles completamente diferentes, nos dimos cuenta de que pasa algo psicológicamente entre los dos que están en conflicto. Y tuvimos la oportunidad de discutir eso con varios académicos, con historiadores, con expertos en economía, con expertos en antropología, etc. Y finalmente un día nos dimos cuenta de que estábamos hablando también de lo que ocurre físicamente. Les va a parecer muy raro. En estas conferencias he hablado mucho de las herramientas de la literatura que nos llevan a conclusiones que la ciencia no nos pueden llevar. Pero nos dimos cuenta de que pasaba algo científico. No solo utilizamos este texto, utilizamos muchos textos en nuestro trabajo y nos pusimos a estudiar todas las descripciones de conflicto que existen en la literatura desde la Ilíada hasta hoy en día. Y vimos una cosa que tenían todas estas descripciones en común, que cuando llegaba a este punto de un conflicto que parecía intratable, el conflicto ya no se podía discutir o describir solo en términos intelectuales, sino en términos físicos. Cuando yo estoy en conflicto contigo, que ya no acepto tus $2 porque no quiero aceptar nada de ti, ni siquiera los $5 quiero matarte, y tú sientes lo mismo conmigo, tenemos una reacción física. Y cuando tengo esa reacción física, pasa algo. Bueno, en mi trabajo, ¿por qué eso es importante? En mi trabajo es importante porque el trabajo del mediador es de ver cómo dos personas que están en conflicto pueden acercarse. En la mediación clásica así es. Es decir, yo empiezo con quiero vender a $100, tú empiezas con quiero comprar a $20 y tenemos que acercarnos. Y podemos decir que también al nivel emocional así es. Las dos personas tienen que acercarse. En conflictos intratables es el contrario. Hay que separar a la gente, como niños en la escuela que están luchando. Hay que separarlos. Como nos dimos cuenta que algo físico estaba pasando, pensamos tal vez es el momento de regresar a la ciencia. Tal vez es el momento de decir, bueno, queremos involucrarnos con procedimientos científicos para ver lo que pasa, pero esta vez utilizando la literatura no como enemigo de la ciencia, sino como asociado de la ciencia. Encontré una persona extraordinaria que se llama Joy Hirsch, que es mi socia ahora en la Universidad de Yale, que es una experta en neurociencia. Y un día, cuando la conocí, pregunté, ¿es posible ver científicamente este efecto de un conflicto intratable? Y ella me dijo algo que los científicos no suelen decir. Me dijo sí.
Yo me quedé muy sorprendido. Normalmente los científicos dicen, bueno, es un poco complicado. No sé. No, ella dijo sí. La segunda pregunta fue aún más sorprendente, la respuesta. La segunda pregunta fue, ¿cómo? Y me dijo, no lo sé. Eso me pareció exactamente como se tendría que hacer la ciencia. Así tiene que ser la ciencia. Así tiene que ser también la relación entre personas como yo que trabajan en el mundo de negocio, personas como ustedes que trabajan en la universidad y que trabajan con literatura, y los científicos. Tenemos que trabajar de una manera diferente. Y nos pusimos desde este día a trabajar juntos, en pensar cómo podemos analizar lo que ocurre cuando dos personas están en un conflicto que sea intratable. Y ahora estamos desarrollando una nueva ciencia de la neurociencia social, donde estamos analizando lo que ocurre físicamente y dentro del cerebro cuando dos personas hablan entre sí, la primera vez en la historia que se hace, y también cuando dos personas están de acuerdo, cuando están en una discusión difícil, pero se puede resolver, y lo que ocurre cuando hay situaciones intratables. Y les puedo decir que una cosa increíble está ocurriendo, que todo lo que hay escrito en la literatura de descripción de lo que ocurre cuando dos personas están en conflictos intratables, lo estamos ahora encontrando físicamente en lo que ocurre en el cerebro. Es una nueva manera de trabajar. Bueno, no tengo tiempo para desarrollar más el tema, pero lo que quería decir es que el estudio de la literatura es fundamental en el negocio, es fundamental en la vida, es fundamental en la sociedad, y toda la gente que dice que es inútil no sabe nada. Es la cosa más importante que hay que enseñar y hay que hacer. Tenemos que leer y tenemos que pelear también con la lectura. Tenemos que decir no, no es así que se lee esa novela. Tenemos que entrar en debate. Porque solo así y solo a través de las narrativas y los poemas que tenemos, solo así podemos hacer progreso en ese mundo. Y mientras no estamos haciendo eso, o mientras estamos haciéndolo, pero dentro de una torre de marfil, sin tener interés en lo que está ocurriendo en el mundo afuera, pues no tendremos ningún progreso. Gracias. Ahora preguntas, supongo, ¿no? Quiero olvidar las preguntas. Me parece muy interesante el planteamiento de esta teoría. Me gustaría saber si hay algún tipo de publicación bibliográfica donde pueda leer más al respecto. Ahora hay... las ciencias, yo aprendí un poco la ciencia porque yo he hecho estudios de humanidades y es la primera vez en mi vida que hago ciencia. Lo que pasa es que es muy lento, una cosa. Entonces las publicaciones que tenemos son de la parte principal o lo que hicimos cuando iniciamos. Para hacer lo que, si te interesa, para hacer lo que hicimos era importante ver cómo podríamos analizar un conflicto, pero un conflicto es muy complicado. La primera cosa entonces era decir, bueno, si no hay conflicto, ¿cómo ocurre? Entonces, bueno, ¿qué es una conversación? Fue la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando dos personas hablan? Por ejemplo, cuando Aurora habla y yo escucho, y luego yo hablo y ella escucha. Eso ya fue una cosa complicadísima científicamente para hacerlo. Eso lo hemos publicado, pero las cosas más avanzadas todavía no hemos publicado. Y tengo que decir también que eso está publicado en una forma que nadie entiende. Porque, bueno, los científicos escriben en un idioma que nadie puede entender. No sé, yo mismo participé en estos protocolos experimentales y leo lo que se publicó y no entiendo nada. Entonces, con mucho gusto puedo mandarles a todos las referencias y si les interesa, pero yo mismo no entiendo. Si usted utiliza la literatura para poder entender mejor la situación
No, es que hay gente que ha asistido a los que saben ya que la respuesta es nunca decimos eso, porque los clientes sería un rechazo total. Bueno, ustedes ¿y cómo es la teoría? Bueno, leemos libros. Bueno, estos no. Entonces, no decimos. Hay algunos clientes que lo saben porque miran en internet y yo he tenido varios colegas míos han hecho como pláticas, etcétera. Pero en realidad no hablamos de eso. Simplemente llegamos con soluciones y ellos pueden averiguar que las soluciones son buenas. Pero no. Tal vez alguien que sea más tímido que yo podría decirlo más abiertamente. ¿Había otra participación por allá? Sí. Ahora que tienen este fisiológico de ver cómo funciona el cerebro durante la negociación, ¿cuál es el estatus actual de la resolución del conflicto? Lo que es interesante es que cada día salen novedades del laboratorio en Yale. Estamos en este momento, cuando se empieza una nueva ciencia, es algo, bueno, es divertido, es increíble, porque no sabemos nada, entonces cada día hay algo nuevo. Y les puedo decir que cada algo nuevo que hay es útil para nosotros, y lo estamos utilizando y nos sirve. Y cuando compartimos eso también con otros colegas en otras disciplinas, están utilizando lo que sale de eso y les va muy bien. Pero yo diría, y en eso tengo un conflicto un poco con mi colega científica, yo diría que la parte más importante de lo que aprendimos proviene más de la literatura que la ciencia. Es decir, la ciencia es una manera para nosotros de controlar con protocolos experimentales lo que aprendimos en la literatura. Pero finalmente el conocimiento viene de 3, 4, 5 mil años de sabiduría y de complicación y de incomprensión y todo eso. Pero estamos avanzando mucho. Técnicamente, en lo que hacemos con la mediación, estamos avanzando muchísimo. Lo cual es muy bueno para nosotros y es muy malo. Porque el problema voy a ser muy abierto, el problema para nosotros es resolver problemas muy rápido, no se puede facturar tanto. ¿Más preguntas? Anímense. A mí me llama mucho la atención lo que ha hecho con ese modelo, pero cuando lo propuso así en un inicio y se discutió en su mente, ¿cómo fue la recepción para los demás y también qué problemas tuvo para que fuera aceptado? Porque supongo que también pudo considerado como algo, como usted dijo, ¿no? O sea, creer un poco de estar relacionando ciencia, literatura. Bueno, dentro de la universidad en los años 90 rechazo total, es decir, gente que decía eso es terrible, se va hacia el desastre, no podemos imaginar eso, la instrumentalización de la literatura será la muerte de nuestra disciplina, etcétera. Fue una lucha bastante difícil y la perdí, porque finalmente tuve que irme de la universidad y hacer otra cosa. Pero hoy me reintegré dentro de la universidad porque creo que finalmente la posición ha cambiado. Fuera de la universidad, yo me acuerdo ir al banco para decirles que tenía una idea para empezar con un negocio, con la idea completamente tonta que, bueno, si uno tiene una idea y uno es inteligente, los bancos van a dar dinero. Bueno, primero les pareció completamente absurdo lo que dije. Dijeron, pues, señor Viriotti, para entender bien, usted propone, sin experiencia, sin hacer nada, sin haber hecho nada, y sin contactos en el mundo de negocio, usted propone estar en su casa, leer novelas y poemas y facturarlo. Les dije, pues no exactamente eso. Pero no me dieron dinero. Nada.
Entonces la reacción fue bastante negativa. Y además, como dije, cuando empezamos, muy rápidamente nos dimos cuenta de que hablar abiertamente de cómo hacíamos nuestro trabajo sería un suicidio comercial. Entonces simplemente nos presentamos como una otra consultoría, pero con una metodología más interesante y tal y tal y tal. Y nos fue muy bien. Más o menos martes, recuerdo que hablabas acerca de la autoexpulsión y que hablabas en particular de la autoexpulsión de las humanidades, de cómo llegamos nosotros a las empresas como estudiantes de letras y solamente tenemos esta creencia de que solamente podemos redactar los corpus o lo que requiera la empresa como tal. Ahora, con esta transformación que ha habido en el mercado en cuanto a marketing, en cuanto a las empresas, ¿tú crees que las humanidades empiecen a jugar un rol más presencial o cuál es, cómo es que va encaminado en ese Entonces yo creo que va en dos direcciones diferentes. Por una parte, sí, porque en el mundo la gente está más abierta, cuestiones humanas, cuestiones sociales son más en el centro de lo que ocurre. Hay, bueno, ciertas personas son más abiertas y ahora se habla un poco más de, no sé, de narrativa dentro del marketing o de narrativa dentro de lo que sea. Entonces, por una parte, sí es verdad que las cosas van mejor. Pero por otra parte, las cosas van, según mi opinión, mucho peor. Porque cuando yo era niño, en Inglaterra, ahora no puedo hablar de México, no conozco el caso de México, ustedes tienen otra realidad, pero en mi país era muy común hacer una carrera de humanidades y luego después tener un trabajo dentro de un negocio. Era completamente normal, es decir, se consideró como una formación buena. Yo estudié idiomas antiguos, es decir, latín y griego, y eso pareció en la carrera normal una cosa muy buena, es decir, para entrar en una gran empresa eso fue algo positivo. Ahora esto está cambiando. Es decir, la gente está buscando personas más técnicas y con diplomas en business, etc. Yo doy clases en escuelas de business en varios países. No hacen nada interesante y no saben nada y no enseñan nada. Y en estas conferencias, en estos días, yo he escuchado de ustedes comentarios más inteligentes sobre negocio que en todas las escuelas de business que he visitado. El problema es también que los que estudian humanidades piensan que eso no sirve para nada y tienen como un complejo de inferioridad. Y eso tenemos que cambiarlo. Porque finalmente estudiar humanidades, literatura, pero también historia, filosofía, etc. Pero literatura me parece excelente. Estudiar literatura es clave para entender todo lo que es complejo. Y vivimos en un mundo, si ustedes leen periódicos de vez en cuando, muy complejo. Había otra mano levantada. Sí, perdón. Perdón. Sí, si me permite nada más interrumpir un poco. Es muy interesante cómo nosotros desde las humanidades a veces no sabemos vendernos. Cuando yo recibo a los alumnos, a las alumnas nuevas en la facultad, les pregunto por qué están ahí y en general la respuesta es porque me gusta. Pero nunca hay una respuesta, obviamente, bueno, recién ingresan de los bachilleratos, de las prepas, etcétera, pero nunca hay una respuesta que tenga que ver con un ámbito profesional. Entonces, tampoco llegan con esa conciencia de un compromiso con la sociedad, con un compromiso laboral, con un compromiso claro. Pero lo sorprendente es que cuando egresan, más o menos, la respuesta sigue siendo porque me gusta. Yo siempre un poco presiono, bueno, pues no te pregunté qué te gusta. A mí me gustan muchas cosas, pero soy profesor de literatura. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu objetivo en esta carrera? Una vez en una comida con padres de familia de la escuela de mi hijo, todos ellos pues se dedican a muchas cosas. Uno de ellos en particular, empresario, me dijo, oye, ¿tú qué haces? Yo soy profesor de literatura. Ah, ¿pero qué haces? De literatura. Ah, pero ¿qué produces?
Le digo, mira, es difícil explicarte, pero si tú me ayudas un poquito diciéndome tú qué haces. Ah, pues yo vendo salsas a los chinos y no sabes cómo le encantan las salsas mexicanas. Le digo, bueno, pues yo estudio literatura mexicana y tú puedes venderle a los chinos salsas que podrían comprar salsas mucho mejores de los indios, de los hindúes, ¿no? Porque ellos identifican culturalmente a México. Y esa identidad cultural la generamos en las humanidades a través de los estudios de antropología, de arqueología, de literatura, de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves? Entonces, tu producto se vende gracias a que nosotros estamos generando identidad cultural. Pero claro, el problema es que es un capital simbólico, no es un capital económico, ¿no? Entonces, yo no puedo decir como Maurice, pues es que yo vivo de facturar. No, yo vivo de ir a congresos y de demostrar, por ejemplo, en el área de literatura medieval, que en México se están haciendo estudios de literatura medieval. ¿Saben lo que era eso hace 25 años? A mí no me tocó, yo me estaba insertando en el ámbito de Medievalia, que creo que conocen muy bien aquí. Pero ¿se imaginan hablar de estudios medievales en México? Hace 25 años era la Coconuts University, ¿no? Era el folclore, el carnaval, la playa. Por ahí 2, 3 medievalistas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Significa simple y sencillamente poder presentarnos ahora como una academia, como una universidad que también tiene estudios medievales, que completan el universo de lo que debería de ser una universidad. Entonces, hay muchos capitales que son simbólicos, que no son explícitos, pero que al final tenemos que depender, porque eso genera dinero. Eso al final sí genera dinero. Me parece que tiene varios ejemplos en Europa evidentísimos. Por ejemplo, Francia. ¿Cuál es el primer negocio? ¿Qué ocupa el primer puesto en el Producto Interno Bruto de Francia? Tú sabes más de eso que yo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que es el turismo. En Francia, o sea, no es la empresa, es el turismo. En España también. Y hay que ver lo cuidado que tienen la cultura en Francia, es decir, no es gratuito. Si no hubieran tenido toda esta tradición desde el Renacimiento de atesorar su cultura, sus bibliotecas, de transmitirlo, de mostrarlo, etcétera, pues no serían esta potencia turística que son a nivel internacional, ¿no? Después España también ya entró ahí un poco, pero allá es que hay más sol en España y eso ayuda mucho al turismo, ¿no? Pero también tienen un patrimonio tremendo y entonces eso da dinero. Eso da dinero. En fin, bueno, era un breve comentario. Por ahí hay una mano levantada. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿la literatura que puede aportar en palabras precisas a la ciencia? Y asimismo, ¿la literatura que debe aprender o retomar de la ciencia para crecer? Son preguntas muy grandes y no puedo contestar para toda la ciencia, ni toda la literatura, ni nada. Puedo decir cómo hacemos nosotros. Hemos inventado un protocolo para hacer el trabajo que estamos haciendo en Yale, y así funciona. Primero, ahora se me quita la palabra. En inglés hay una palabra, hay una diferencia entre conjecture y hypothesis. Bueno, hypothesis es hipótesis, pero conjetura existe. ¿Y por qué hice este esfuerzo? Hubiera inventado la palabra y hubiera sido exacto. Bueno, es que lo que hacemos es decir, bueno, para hacer algo científico, la ciencia procede como si fuera evidente que había que estudiar el mundo y que la ciencia simplemente estudia el mundo y las leyes de la naturaleza como son. No es así, porque hay que saber cuáles son las preguntas que la ciencia va a preguntar. Y eso siempre ha provenido de las humanidades, siempre. Es decir, la ciencia y las ciencias y las humanidades, en la edad, por ejemplo, que estudia Aurora, eran una cosa, eran un estudio. Y así funcionó, que con la parte más filosófica, el mundo se analizaba intelectualmente, produciendo una pregunta. Y esa pregunta
se tenía que realizar científicamente. Es un poco el procedimiento que se ve, por ejemplo, en el primer sueño del cual hablé el otro día. Así funciona, es decir, es una cosa. Cuando dividimos el mundo en dos diferentes disciplinas, que luego se han dividido más en muchas más disciplinas, hemos perdido esta oportunidad de decir cuáles son las preguntas que son importantes para nosotros, de las cuales tenemos que tratar científicamente. Entonces, lo que hacemos ahora con el trabajo que hacemos en Yale es tratar. Es un proyecto muy pequeño, no vamos a cambiar el mundo. Pero entre nosotros lo que hacemos es decir eso. Primero, la conjetura viene de las humanidades. ¿Cuáles son las preguntas interesantes que provienen? Luego, esas conjeturas las analizamos en dos modos. Primero, en el mundo, y eso es el trabajo de mi empresa. Y segundo, en el laboratorio. Luego, con toda esa información formamos hipótesis. Y esta hipótesis luego comprobamos dentro de estudios más grandes o dentro del laboratorio o otros laboratorios en el mundo. Y es un funcionamiento que la gente dice que es muy innovadora. Pero realmente estamos regresando a cómo era antes y cómo tendría que ser un vínculo muy estrecho entre las humanidades, que son las artes que utilizamos o las ciencias que utilizamos para entender cuál es el mundo en el cual vivimos y cuál es la complejidad que queremos entender, y las ciencias que son metodologías para poder entender el mundo. Entonces, no sé cuál es la respuesta a tus preguntas, sé cómo me gustaría que sea, y es lo que estamos tratando de hacer. Pero, ¿algo particular que la literatura debería tomar de la ciencia? Yo pienso en algo, pues, yo digo, no sé, no puedo hablar para todas las disciplinas. Lo que puedo decir es que yo, haciendo este trabajo científico, he aprendido muchas cosas. Que cuando trabajamos en el mundo literario, como en el mundo de filosofía, etcétera, y de eso he hablado un poco ayer, tengo la sensación de que, especialmente con teorías, elegimos teorías porque nos gustaría que sea así el mundo. Los científicos no se permiten este lujo. Es decir, ellos tienen teorías y luego comprueban las teorías con el mundo como es. Y eso me parece que hemos perdido en las ciencias humanas. Es decir, hay demasiada gente que sigue con ideas que me parecen completamente tontas, que eran de moda, por ejemplo, en los años 70 o 80 y que me parecen ridículas, y que siguen con esas porque en nuestras disciplinas no tenemos el mismo rigor de decir, bueno, eso era una buena idea, pero lo hemos comprobado y no ha funcionado, entonces dejamos eso. No, entonces vivimos en un caos, en una torre de Babel de muchas teorías que no hablan entre sí, en una incomprensión dentro de las disciplinas. Y eso me parece absurdo, y me parece que los científicos eso lo hacen mejor. Pues es que esto me ha provocado una serie de reflexiones, y yo pensaba que algo muy importante que debemos de retomar de la ciencia es esa capacidad también que viene del niño, esa capacidad de invención y de experimentación, sí, que creo que nuestra carrera ha perdido. En la universidad nos enseñan a ver la literatura desde diferentes ramas muy encasilladas. Estoy de acuerdo, y es exactamente lo que estamos tratando de hacer como investigaciones e invenciones. Pero eso también proviene de otro problema, que es que, según mi opinión, la idea de la universidad es una cosa extraordinaria. Pero la idea de una universidad es tener en una misma institución muchas personas con disciplinas diferentes. En esta institución no sé si los profesores de filosofía y letras conocen a un científico. Porque están para ir a la oficina de un científico, supongo que hay que tomar 2 autobuses o no sé qué. Es que la idea de la universidad fue esta, y esto lo estamos perdiendo con la atomización de las disciplinas, que eso me parece absurdo. Pero, bueno. Sí,
Bueno, como un dato curioso, se sabe que tenemos en esta facultad un número muy elevado de oyentes de otras facultades, de ingenieros, médicos, etcétera. Yo soy ingeniera. Se nota. Tenía una intervención, ¿no? Pero ya terminaste. Ya nada más era eso. No, bueno, yo primero quiero defender también a las teorías de la literatura, es mi especialidad, ¿no? Y porque lo que tú comentabas, ¿no? De que, bueno, ha demostrado que hay teorías que no funcionan, que no dan respuestas suficientes, pero me parece que ahí habría que considerar que las teorías, ¿no? También son parte como de esa creatividad, de esa ampliación de horizontes, de ver que los problemas no se agotan con una simple descripción o explicación, sino que pueden verse, se pueden ver, se pueden analizar, se pueden explorar desde perspectivas muy diversas. Entonces, en ese sentido, yo sí defiendo, porque lo creo, de que es un horizonte que enriquece. Mira, tienes toda la razón. No voy contra teorías. Al contrario, me parece algo que ha pasado que es muy interesante en el mundo literario en los años, desde los años 70, que es la introducción de cierta teoría en la manera de pensar. Lo que pasa es que hay varias teorías que para mí se han demostrado inútiles. Y el hecho de que sea siempre legítimo utilizar estas teorías y siempre solo repetir la misma cosa, como siempre, y no avanzar, eso me parece terrible. Y un reto que yo propongo es que veamos, no sé, todas las tesis doctorales que se han producido en México o en Inglaterra o lo que sea en los últimos 10 años y ver si realmente todas están avanzando algo de una manera creativa con la teoría o no. Porque yo diría que no. Hay demasiado tesis doctorales, etcétera, que están escribiendo a través de, bueno, voy a aplicar teoría X a texto Y voy a obtener mi doctorado. Y eso me parece súper triste, porque eso no es avanzar nada. Ahora, la idea de... Yo solo he publicado en teoría literaria. No he hablado de teoría literaria aquí, pero mi formación ha sido realmente como un teórico. Y sé que Aurora odia la teoría moderna literaria. No es cierto. Es cierto, no quiero decirlo públicamente, pero así es. Pero yo no. Pero lo que no soporto es simplemente el uso de la teoría de una manera que no se puede discutir. Es decir, en la ciencia lo que a mí me ha gustado mucho es que en el laboratorio tenemos verdaderas discusiones. Es decir, alguien dice algo y el otro dice no es verdad. Y luego al final hay un nuevo conocimiento. Yo creo que en las humanidades eso no suele pasar, o no muy a menudo. Uno dice yo soy marxista, otro dice yo utilizo psicoanálisis, y otro dice yo utilizo teoría feminista, y todo es muy válido, pero finalmente no hablan mucho entre sí y no avanzan. Y eso me parece súper triste. El hecho de hacer algo teóricamente no me parece triste, me parece excelente. Pero el hecho de no tener, el hecho de la incomprensión disciplinaria me parece horrible. Hay ciertas teorías que se vuelven hegemónicas, que se establecen que no hay profesores o académicos que lo que forman son alumnos, discípulos, ¿no? Que van a replicar. Entonces sí es un espacio donde falta, digamos, ese dinamismo, se tiende al contrario, ¿no? A permanecer, a solidificarse, y estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? De que hace falta pues un espíritu más crítico, más dinámico, de mayor intercambio, de mayor curiosidad, y salir de nuestro espacio de confort. Sí. A veces encontramos, ¿no? Una teoría o una metodología específica nos acomoda y seguimos por ese camino y pues no nos movemos. Sí, y yo añado que otra cosa que vi en los científicos es que para ellos decir me equivoco no es como una condenación a la muerte. Es una cosa buena.
Es decir, van a discutir para a veces ver que no tienen razón. Yo creo que en discusiones en las humanidades no es así. Es que cada uno se queda con su opinión y se enojan mucho y no se escucha. Y entonces, bueno, eso es el revés para mí de lo que tendría que ser el estudio. Entonces, la respuesta para mí es que las humanidades pueden aprender mucho de las ciencias, pero, insisto, las ciencias pueden aprender mucho más de las humanidades. Bueno, yo quiero decir rapidito también, después ya te doy la palabra porque levantaste la mano de hace rato, que en el transcurso de una investigación, bueno, yo por lo menos hablo por experiencia propia, sí pasa eso. O sea, yo, por ejemplo, en las investigaciones que he hecho, las más largas, ¿no? Los libros, a veces me planteo una pregunta, tengo mi hipótesis, a lo mejor no la formulo como tal, explícitamente, pero tengo mi hipótesis. Voy leyendo la crítica y a veces me encuentro con que ya se publicó en 1957 lo que yo estoy pensando. Entonces, ni modo, honradamente agarro el artículo de 1957 y lo cito. Pero a veces mi idea veo que estaba completamente equivocada. Sí. Y ni modo, si eso me llevó una semana de trabajo, pues me aguanto. Y entonces me voy para otro lado. O sea que sí tenemos también ese procedimiento, o debemos tenerlo. Lo que no debemos hacer es ingeniera. Cosa que también se hace en ciencia. En ciencia se dicen los ingenieros cucharear los datos, porque también se puede. Sí, claro. Es decir, tú tienes que sacar 10 en circuitos eléctricos 3. Pero tus datos no concuerdan con la teoría. Pues tú los acomodas, les quitas por acá unas décimas, metes un algoritmo que se ajuste para que tus datos se ajusten a la teoría. Y ya pasas la materia, ¿no? Ya a la hora de la hora, cuando quieras aplicarlo a la realidad, pues no te va a salir tu aparato, ¿no? Lo que estés diseñando. Pero también se cucharean los datos. Y entonces nuestro compromiso como estudiantes de humanidades es no cucharear los datos, porque aquí es más fácil disfrazarlo, ¿no? Y ya lo decían los humanistas, nuestras ciencias son parleras. O sea, si tú hablas muy seguro de ti mismo y citas unas cuantas autoridades, pues ya se ve que tu tesis está muy bien, y a lo mejor no, a lo mejor estás falseando la metodología. Entonces sí tenemos ese compromiso también, de no casarnos con ninguna teoría. Yo, por ejemplo, no es que odie las teorías modernas. De hecho, yo me fasciné cuando llevé los cursos de teoría literaria en esta carrera. Yo estaba fascinada con la teoría literaria porque se parecía a lo que yo había hecho antes, que era algo mucho más estructurado, más metódico, etcétera. Pero los maestros nos decían, lo importante es que ustedes conozcan esas teorías literarias que se van desarrollando sobre todo en el siglo XX y que no se casen con ninguna de ellas, que no sean dependientes de ninguna de ellas. Y yo creo que las uso, lo que pasa es que no las cito, pero se me hace que sí las tengo por ahí. Bueno, perdón, ahora sí la palabra a la compañera. Había escuchado que usted para elegir una obra en general para aplicarla en un caso específico le cuesta mucho analizar, ¿cierto? Entonces es como que usted busca en algo que no está explícito, obviamente que es una obra que le inspira emocionalmente y de ahí lo lleva a hacer una acción. Y me pregunto si acaso las personas al escuchar esta nueva innovación que está haciendo usted en una teoría, en una nueva metodología, no se inclinarán por escribir obras para solucionar problemas empresariales, o ya más bien, en lugar de hacer con libertad una obra literaria, se van por hacer una específica dirigida a una solución a una empresa. Sí, es una pregunta muy interesante, pero y cuando iniciamos pensamos mucho en eso, porque mi formación fue literaria, entonces la idea de que esta instrumentalización podría llevar a desastres pareció bastante fuerte. Pero en realidad la experiencia ha sido un poco al revés. Las obras que más nos sirven son muy a menudo, no, siempre, las que realmente no tienen que ver exactamente con el problema. Es un poco contradictorio. Y eso no es así porque quiero que sea así.
así ha sido. Entonces, pues, cuando empezamos, pensamos en, por ejemplo, ayer hablé de que hay muchas novelas que se escribieron en Francia sobre la cultura mercantil. Es que muchas novelas de Balzac, de Zola, etc. Y al inicio pensábamos, bueno, eso sería una fuente extraordinaria para nosotros. No, porque en vez de ser buena, es buena literatura, pero en vez de ver estos libros como buena literatura, eran malos business studies, malos libros de business studies, que eran mucho menos interesantes que, en términos técnicos, que los libros de business studies. Entonces, finalmente, es la tecnología, como llamo la literatura, es útil solo cuando piensa que no es útil. Es decir, cuando parece que trata de otra cosa, es al máximo de útil. Pero cuando parece que trata exactamente del hecho, no es nada útil, porque finalmente, si es tan directo, sería más fácil consultar Wikipedia. Solo es útil cuando es, ¿cómo se dice? Oblique. Oblicuo. Ay, siempre las palabras son iguales. Es que, qué vergüenza. Yo lo sabía, era broma. Oblicuo. Eso. En un negocio como el suyo, ¿qué tan útil o qué tan inútil es el canon literario? Porque en estos días, las obras que se eligieron, por ejemplo, pensando en una obra como el canon occidental de Harold Bloom, ¿no? los únicos escritores latinoamericanos que se mencionan, ni siquiera mexicanos, son Borges y Neruda. Entonces, ¿qué tan útil o tan inútil en esta tecnología es un canon literario? Bueno, el libro de Bloom me parece que es al mismo tiempo sumamente útil en lo que hago y completamente tonto. Es completamente tonto porque, a pesar de que diga 1000 veces eso no es el canon total, universal, etcétera, finalmente es lo que hace. Es decir, bueno, eso es bueno y eso es malo. Y no sirve. Pero una idea de la cual se ha burlado mucho es la idea de lo extraño en el canon, que para Harold Bloom es la cosa más importante. Harold Bloom habla de que estos libros canónicos siempre tienen algo en común, que es que cuando los lees tienes la sensación de algo casi imposible. Aunque sean sencillos, son imposibles de capturar en la mente. Eso sí sirve, porque cuando tratamos de utilizar textos más sencillos y menos extraños, nuestra tecnología no funciona. Entonces, eso sí es útil. Y yo, una de las cosas que, mañana voy a hablar de eso, una de las cosas de las cuales estoy tratando de hablar, es de que para mí este texto es canónico en el canon mexicano. El hecho de que no forme parte de un canon más mundial, me parece que es simplemente un error de marketing de la parte de ustedes. Tienen que hacer el trabajo mejor. Porque tú dices que es tu trabajo, pues lo haces mal, porque eso no pertenece al canon. Y me parece que tendría que ser canónico mundialmente, no solo en México. Si se hubiera escrito en francés, hubiera sido canónico. Canónico, eso. Pero tiene cierta... No puedo decir exactamente cuáles son las características que hacen que una novela es canónica, pero no puedo decirlo, pero sé que esta lo es, y que Pedro Páramo lo es, y que Piedra del Sol es un poema canónico, y que Primero Sueño es un poema canónico, según mi opinión, pero estoy tan seguro que no necesito decir según mi opinión. Es uno de los problemas, creo, de la crítica literaria en los años 80, sobre todo, fue la destrucción equivocada de la idea del canon. Eso creo que fue un gran error y una interpretación mala de la desconstrucción. Por ejemplo, Jacques Derrida no quería destrozar el canon. Toda la obra de Jacques Derrida es a través de libros canónicos, todo. Yo he estudiado con él, lo conocí, y es muy claro que para él el canon fue súper importante. Entonces eso fue un error. Entonces el canon es muy importante. El canon preciso de Harold Bloom me da igual. Volviendo a esta cuestión del canon, o sea, a propósito del comentario de Canto, de que
algún canon se hubiera escrito en francés, estaría en el canon, pues a mí me hizo pensar en un libro que me parece muy iluminador, de Pascal Casanova, que se llama La República de las Letras, Sí. en donde justamente lo que ella plantea es cómo en Francia se desplegó toda una política de Estado con, digamos, para venderle al mundo su literatura, este capital simbólico enorme que hicieron de París el centro cultural del mundo. De hecho, París es la capital de la República de las Letras y toda la literatura, pues así como estamos alejados por los usos horarios, ¿no? Hay toda esta obsesión, por ejemplo, de la literatura latinoamericana, en los que estamos, digamos, en los márgenes, no en el centro, por alcanzar la modernidad, ¿no? Con esta idea de que estamos atrasados, ¿no? Y que tenemos que ponernos al día. Es una idea vendida, una idea dictada por estas políticas de Estado que abarcan, bueno, políticas lingüísticas, literarias, o sea, cómo se ensaya. También hay todo un mercado en la literatura para posicionarse de cierta manera. Entonces, bueno, me parece que es algo que no hay que perder de vista, porque No. también es lo que se ha tocado de alguna manera, ¿no? La necesidad de que las humanidades recuperemos, digamos, ese orgullo y poder también vender lo que... Tienes razón, y el comentario es bueno, y yo diría que esta novela tomaría su lugar fácilmente dentro del canon francés si era un libro francés. Pero yo creo que observar que el canon es una construcción política es una parte de lo que hay que decir, pero la otra parte es que el valor literario, una cosa que no es muy de moda hablar de eso, existe. Es decir, también eso pasa en Francia con los vinos, pero son buenos. Son buenos. También pasa eso en Francia con la cocina, pero es muy buena. Y hay una diferencia entre cocina buena y cocina mala. Y no hay que tener vergüenza en hablar de eso. Entonces, lo que estoy diciendo es notar que eso también tiene que ver con política. No quiere decir que tenemos que destrozar la noción del valor. Son dos cosas diferentes. Hay el valor y hay también la máquina que hace que ese valor circule dentro del mundo de cierta forma para producir como significación. Pero eso no elimina para mí el valor evidente de esta novela. Y si alguien no ha leído esta novela y si no lo lee dentro de las semanas que vienen, pues merecen todo lo que pasa en la vida. Por acá, había otra participación. En términos de teoría de negociación, ¿crees que sería posible desarrollar una nueva teoría o un protocolo nuevo para la negociación aplicando la literatura o con estudios lingüísticos? Es lo que estamos haciendo y no es tan fácil. Y estamos intentando utilizar ciencia, literatura, experiencia que tenemos también en el mundo para hacerlo. No es tan fácil, pero dentro de dos o tres años ya tendremos eso publicado. Y no sé si me van a invitar para hablar de eso cuando sea publicado, pero aceptaré. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, una última rápida, muy breve. ¿Sí? No sé. Sí, no, bueno, perdón. Normalmente la gente quiere irse, entonces no sé, es un poco sorprendente, no sé qué pasó. ¿Cómo lo haces para transformarla ya en acciones concretas para presentársela a las empresas como soluciones? Es decir, pensaba en el ejemplo de los perfumes. ¿Cómo le hizo la empresa para representar el tiempo cíclico? ¿En una imagen, en un color? ¿O cómo le haces para bajar? Sí, en este caso fue un dibujo. Estas ideas abstractas ya... Sí, bueno, en cierto modo la respuesta es muy sencilla, es decir, tenemos que comunicar y para comunicar tenemos que buscar herramientas. A veces son dibujos, a veces son números, a veces son historias o narrativas, pero siempre hay que hacer eso.
No es tan fácil buscar la manera de comunicar, pero tampoco es tan fácil en el trabajo que hacen esta gente, comunicando con ustedes. Ellos también tienen que buscar sus recursos de cómo van a explicar, las metáforas que van a utilizar, la narrativa que van a utilizar. Y en cierto modo, esos son secretos de cómo se hace el trabajo. Entonces, no te los voy a contar. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su presencia. Los que están anotando su asistencia para las constancias, no se les olvide anotar su nombre en la lista del día de hoy. Y los esperamos mañana en la última sesión de nuestro coloquio. El doctor Maurice Viriotti nos va a hablar sobre el canon emergente, es decir, escritores nuevos, contemporáneos del panorama mexicano. Muchas gracias. Hasta luego.